instancia nos gustaría hablar acerca de su interés por la historia de este país. ¿Cree que hemos avanzado o somos la misma sociedad cometiendo los mismos errores? Precisamente los elementos de desigualdad social, la pobreza, la exclusión, todos esos elementos que precisamente ha denunciado Gaitán en su discurso político y que eran los que precisamente él esperaba transformar si se daba la posibilidad de que llegara al poder. Entonces es muy importante tener en cuenta que una sociedad con el paso del tiempo se va transformando. No estamos pensando en una sociedad en términos de si comete o no errores, sino más bien en qué medida el contexto político, el contexto social y económico le va marcando un camino hacia distintos procesos históricos, y en este caso pues es muy importante tener en cuenta que nos diferencian 70 años ya de aquella época en la cual Gaitán se vivió la Guerra Fría, distintos procesos que pues definitivamente nos hacen diferentes a la sociedad de aquella época. La muerte de Jorge Eliezer Gaitán desató el Bogotazo, un acontecimiento que marcó la historia, pero además marcó un antes y un después en el cubrimiento informativo del periódico Jornada, debido a que se desvió a temas internacionales y un tipo de autocensura, por decirlo así. En el tema de la división partidista, ¿cuál fue exactamente la razón por la cual Jornada generó rechazo por Carlos Lleras Restrepo? Gaitán va a ser una figura que podríamos denominar una especie de disidencia dentro del mismo Partido Liberal, precisamente porque él en algún momento o en algunos momentos de su trayectoria política va a tomar distancia del partido. Él no siempre va a estar vinculado con las directivas del partido o de acuerdo a la situación misma del partido. Él se va a marginar y va a tratar de emprender sus propios proyectos políticos. Así ocurrió durante los años 30 con el movimiento que se conoció como la Unión Nacional Izquierdista Revolucionaria, que se conoce más como la UNIR. Ese intento de Gaitán de crear su propia organización política pues no va a florecer en términos electorales. Él decide retornar nuevamente un par de años después al Partido Liberal, asumir cargos como el Ministerio de Educación, el Ministerio del Trabajo, a partir de entonces Gaitán empieza a plantearse como una figura incómoda al interior de su propio partido, a pesar de que tratan de vincularlo precisamente con este tipo de cargos en la burocracia del Estado. En 1944, cuando él se plantea la candidatura presidencial, es una candidatura presidencial precisamente en oposición a los sectores de la élite del Partido Liberal. Estamos hablando en oposición al candidato de Alfonso López Pumarejo, que precisamente va a ser una de las figuras más cuestionadas por Gaitán durante su segunda administración, y pues la familia Lleras, que también era la que más ostentaba poder dentro del partido, es objeto de acusaciones por parte de Jorge Eliezer Gaitán. Una vez Gaitán muere, y pues incluso las negociaciones que se dan con el gobierno de Mariano Ospina para determinar qué ocurre tras los desórdenes del Bogotazo de 1948, pues los gaitanistas que estaban esperando la posibilidad de que el presidente renunciara y se convocara elecciones y que el presidente conservador dimitiera, en este caso pues van a quedar bastante inconformes con el acuerdo que establecen precisamente esas élites del Partido Liberal para emprender un gobierno de unión nacional con el Partido Conservador como una salida a la violencia y a todo el desastre que se desató tras la muerte de Gaitán. Entonces vemos que la situación va a ser de una continua oposición del gaitanismo, de los herederos de Gaitán, en contra de esos sectores de la élite conservadora, en la medida en que consideran que ellos están traicionando el legado de Gaitán, que ellos están asumiendo
digámoslo así, como asumiendo una forma de liderazgo, se están asumiendo como líderes del movimiento y del Partido Liberal, cuando ese liderazgo correspondía a Gaitán, en la medida en que ya era casi un hecho que él hubiera sido el presidente elegido popularmente en las elecciones de 1950. Entonces, que esa usurpación que hacen los liberales de la cabeza del liberalismo y asumiendo como propia la memoria del legado de Gaitán, pues era una conducta con la que ellos no estaban de acuerdo. Han pasado aproximadamente 70 años desde el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Después de tanto tiempo no se tienen claros sus autores, se han hecho especulaciones acerca de las razones por las cuales lo mataron. ¿Existe un informe que especifique todo ello que conllevó a su muerte? ¿Por qué cree usted que luego de tantos años su caso aún continúa en la impunidad? Definitivamente el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán es uno de los mayores casos de impunidad en la historia colombiana. Este magnicidio, como ustedes lo plantean, no logró ser resuelto. Digamos que se le dio un cierre por el camino más fácil, que fue simplemente acusar al asesino, al perpetrador material del asesinato, que fue Roa Sierra. Sin embargo, pues definitivamente es una explicación que todavía no satisface a muchos, en la medida en que Jorge Eliezer Gaitán efectivamente era una figura que era objeto de rechazo por muchos sectores que eran protagonistas de la violencia política durante esa época. Es muy complicado más bien admitir que únicamente un individuo con alguna serie de problemas mentales fuera el responsable de cometer el homicidio, precisamente por el contexto en el cual este se da. Es muy importante también considerar esto en la medida en que tanto comunistas van a ser acusados de responsables del magnicidio. El propio periódico Jornada va a hacer caso a esas voces, y también instituciones como la CIA o el gobierno norteamericano van a ser acusados por algunos sectores como los responsables del homicidio. Sin embargo, el caso, que fue reabierto durante los años 70 y 80, nunca va a llegar a ser resuelto, y pues definitivamente los historiadores tenemos no la tarea de ejercer el papel de jueces o de entes acusadores frente a algún personaje o algún sector de aquella época, pero sí es importante tener en cuenta que ese nivel de impunidad debe ser analizado y debe ser estudiado para determinar efectivamente por qué la investigación no dio los frutos que debió haber dado. ¿Cree que lo único que quedaba de las ideas de Gaitán luego de su muerte era el periódico Jornada, y por eso el gran esfuerzo que hicieron sus miembros por mantenerlo vivo? Jornada no va a ser la misma después de la muerte de Gaitán, pero de hecho Jornada tampoco fue el mismo periódico durante la vida de Gaitán. Es decir, yo traté de evidenciar cómo Jornada atravesó diferentes etapas durante su existencia como medio periodístico. Entonces, antes de la muerte de Gaitán, pues aparentemente habría dos etapas, en la cual pues Jornada se identificaba más como un periódico popular, un medio de expresión de unos sectores que se estaban enfrentando en ese sentido tanto a las élites liberales como a las élites conservadoras. Era un medio de expresión en torno a la campaña presidencial de Gaitán, y que aglutinaba a sectores efectivamente de base de la campaña presidencial. Después de que Gaitán es derrotado en las elecciones, logra sin embargo consolidar su liderazgo en el Partido Liberal.
Jornada se transforma más en el vocero del liberalismo, de esa dirección que ejerce en ese momento Gaitán como líder del Partido Liberal. En esa medida pues ya no responde tanto a los intereses de las bases gaitanistas, sino a los intereses más electorales o políticos del liderazgo de Gaitán dentro del Partido Liberal. Se deslinda un poco incluso de sectores populares de origen conservador que podían apoyarlo, y pues se identifica claramente como un periódico liberal. Luego de la muerte de Gaitán, personas de sectores de la derecha liberal, exgaitanistas y sedientos izquierdistas intentan acabar con Jornada y con el gaitanismo. ¿Por qué se dio ese intento por terminar todo lo que conlleva Gaitán? Bueno, de hecho, el partido, o los conservadores más bien, ya habían accedido al poder antes de la muerte de Gaitán. Tenemos que recordar que la elección de Mariano Ospina Pérez se da en medio de la división de la candidatura liberal entre Jorge Eliezer Gaitán y Gabriel Turbay. Entonces, aprovechando esa división de la candidatura liberal, los conservadores proponen el nombre de Mariano Ospina Pérez, un importante líder empresarial antioqueño, pues también descendiente de una familia muy importante dentro de la historia del Partido Conservador. Ellos presentan ese nombre y él es elegido presidente a pesar de no contar con las mayorías en 1946. Lo que pasa es que la situación de violencia política va a ser mucho más fuerte desde la elección misma de Ospina Pérez en la presidencia en el 46, en la medida en que se da un desplazamiento de la burocracia liberal por parte de la recién llegada burocracia conservadora hacia los cargos de responsabilidad y de administración pública en zonas a nivel nacional y a nivel regional y local. Eso va a ser un elemento muy importante para, digamos, como un motor que va a impulsar los hechos de violencia durante esos años. Entonces, la situación de, digámoslo así, de la división liberal es lo que van a aprovechar los conservadores, en la medida en que ellos no, a pesar de que se dan una serie de negociaciones, pues ni Gaitán ni las élites liberales tradicionales logran establecer una negociación para nombrar un único candidato, y pues esa es la situación que es aprovechada por los liberales para volver al poder después de que lo perdieran en 1930 con la elección del liberal Enrique Olaya Herrera, que precisamente ellos los liberales en esa época, en 1930, van a aprovechar una situación parecida, y es la división que se dio en esa elección entre dos candidatos conservadores, y ellos van a entrar allí como una tercera opción, que finalmente es la que resulta ganadora y da inicio al periodo que conocemos como la República Liberal. Entonces, la República Liberal termina en 1946 con la elección de Mariano Ospina tras la división de los candidatos liberales. ¿El papel de Gaitán como periodista radiofónico fue tan importante como el que ejercía en Jornada? Jorge Eliezer Gaitán va a ser una de las figuras más importantes para el estudio de la radio en Colombia. Su voz y su presencia en los medios de comunicación radiales va a ser muy importante durante estos años, y Gaitán se va a ver beneficiado del desarrollo de los medios de comunicación radiofónicos en Colombia durante esos años, porque definitivamente eso marca una gran diferencia en términos de la capacidad de comunicarse con sus seguidores y con las masas durante esa época. La radio en Colombia se había consolidado durante los años 30 en un contexto de una sociedad analfabeta en su mayoría. En este momento, pues, digamos, el acceso a la información estaba marcada por la posibilidad de saber leer, y el analfabetismo todavía era un fenómeno bastante común, especialmente en los sectores populares,
por lo cual en muchos casos el acceso a los medios de comunicación dependía de la lectura en voz alta que se hacía de los periódicos impresos. Una vez la radio se consolida como un medio de comunicación al cual las masas pueden acceder fácilmente, pues eso marca una gran diferencia entre la capacidad que tienen los ciudadanos de acceder al discurso público. Entonces, ya los acontecimientos del día a día. Entonces, en el caso de Gaitán, su presencia a través de los medios radiales va a ser muy importante. Eso no lo desconocían los editores de Jornada, por eso impulsaron la creación de un radio periódico que fuera un proyecto conjunto entre Jornada y una emisora en esa época. Logró sobrevivir unos cuantos años más luego de la muerte de su fundador. ¿Cree usted que esto se dio debido a que el diario liberal volvió a sus orígenes y mantuvo su legado gaitanista? Con la muerte de Gaitán no va a tener la misma capacidad económica, periodística y política de mantener una vigencia tan grande dentro de los medios de comunicación, y de hecho tras la muerte de Gaitán el periódico pudo parecerse más a lo que era ese medio de comunicación popular de sus primeros años. Sin embargo, también tengamos en cuenta que ya ese medio pues va a tener otras características porque es producto de un contexto diferente. Mientras que en los años, a mediados de los años 40, cuando Jornada nace, pues hay una relativa existencia de libertad de opinión, se está en medio de un gobierno liberal, es un medio de oposición al gobierno liberal de López Pumarejo. Pues en este caso, ya tras la muerte de Gaitán, pues Jornada va a ser un medio que va a ser objeto de censura por parte de la administración conservadora de Ospina Pérez. Está ejerciendo periodismo en un contexto de muchísima más violencia política desatada en muchos lugares. Entonces el contexto cambia y eso hace que el periódico definitivamente no logre ser el mismo. Y el contexto también es importante, es el grupo de base de apoyo al periódico, y es que pues quienes mantienen vigente esta empresa periodística van a ser unos sectores muy pequeños, ya que las masas liberales pues definitivamente pues se quedan vinculadas a sectores pues más tradicionales ante la ausencia de su líder, pues retornan a ser lectores del Espectador, del Tiempo, y pues esa base popular de respaldo a Gaitán pues queda en muchos casos pues sin ninguna posibilidad de mantenerse con vida ante la ausencia del líder. Entonces el contexto es diferente, el nivel de respaldo popular a la empresa periodística también es diferente, y pues eso marca una gran diferencia para que, a pesar de que haya cierto estilo y de cierto retorno a un discurso y a un uso del lenguaje del medio popular que era a principios a mediados de los años 40, pues hace que sea muy diferente, y eso también explica por qué en muchos casos el periódico desaparecía durante varios meses o incluso un par de años, y pues tuvo que esperar incluso a retornar con cierto protagonismo en el panorama de los medios de comunicación hasta el gobierno, o hasta, más bien, digámoslo así, la llegada al poder de en este caso, de un nuevo caudillo, de un nuevo líder como va a ser Gustavo Rojas Pinilla.